España, nada menos. Y tenemos en línea a Diana Cid, periodista venezolana radicada en Madrid. Y vamos a comenzar preguntándole a Diana por las encuestas. Allá en España las llaman los sondeos. Te saludamos, Diana. Un gusto conversar contigo, bienvenida. Tardes. ¿Cuál es, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que allá es un poco tarde, pero bueno, gracias todavía más. ¿Cuál es la situación de los sondeos en relación con las elecciones, Diana? Bueno, el tema con los sondeos es bastante complejo. Normalmente aquí en España uno de los sondeos más importantes es el que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, lo que aquí llaman el CIS. Pero este año ha habido muchas críticas respecto a los resultados que ha arrojado el CIS sobre los sondeos, porque se cree que puede haber ciertas preferencias por parte del director del CIS y que realmente no están siendo un reflejo de las preferencias electorales, ¿no? Esto lo dicen un poco porque, bueno, el pasado 28 de mayo tuvimos las elecciones autonómicas y municipales, en las cuales pues, el Partido Popular, el PP, se alzó como el gran ganador de las elecciones, teniendo el control de pues 12 de las 17 comunidades autónomas del país, y ganando la mayoría absoluta en Madrid, que es un hito que ellos no habían conseguido en los últimos 10 años, si no me equivoco. Entonces, a raíz de esto, se convocaron estas elecciones nacionales anticipadas, y sin embargo, el sí sigue arrojando que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, ¿no? Va a repetir legislatura. Entonces, bueno, actualmente, de acuerdo al último sondeo que se publicó, que fue el 17 de julio, el CIS dice que el Partido Socialista va a ganar con un 32,2%, muy cerca del Partido Popular con un 30,8%. Y luego están como los dos grandes posibles alianzas que van a surgir o que se prevé que vayan a surgir con las elecciones, que son los partidos, la coalición Sumar, que es un grupo de partidos de izquierdas que se unieron para crear esta coalición, y el partido Vox, ¿no? Entonces, lo que se plantea un poco en España es la posibilidad de que, recordemos que al final esto es un sistema que funciona por votos, o sea, no es una elección presidencialista, no se elige al presidente directamente, sino se eligen escaños en el Congreso para que luego ellos elijan al presidente. Entonces, eso hace que si no se obtiene una mayoría absoluta, es decir, más del 50% más uno de todos los escaños del Congreso, de todos los puestos del Congreso, entonces que es necesario que los partidos pacten entre ellos para poder elegir a un presidente, ¿no? O sea, para poder armar un gobierno. Formar gobierno. Eso es un poco lo propio del sistema parlamentario. Ahora, lo siguiente, Diana, el diario El País, que es un diario con una tendencia de izquierda bastante reconocida, en el sondeo que ellos hacen, de acuerdo a un modelo probabilístico que ellos tienen, revela la victoria del Partido Popular. Dice que rondaría los 142 diputados, que el Partido Socialista Obrero Español tendría 108, que Vox alcanzaría 35 y que Sumar, que es el partido de Yolanda Díaz y de la izquierda un poco más radical, alcanzaría 34. Esto es distinto a lo que vienes señalando, ¿no? Sí, así es. O sea, bueno, también tenemos que tomar en cuenta que, como les decía antes, el CIS es el principal centro de sondeo en el país, o el que suele tomarse como referencia, pero como les decía, hay una polémica en torno a los resultados de este año porque se cree que puede haber cierta manipulación o pues cierta preferencia por parte de Tesanos, que es la persona encargada o detrás de la dirección de este organismo. Otros sondeos apuntan unas cifras similares a las del país, y bueno, luego cada diario aquí en España ha hecho su propio sondeo, su propio intento de sondeo. Como bien dijiste, los otros sondeos apuntan a que el Partido Popular va a ganar por lo menos con unos 4 o 5 puntos de diferencia con respecto al Partido Socialista, que es el que está actualmente en el poder. No se sabe muy bien. El tema es, y aquí es donde va un poco la complejidad de las elecciones en España, es que hasta ahora ambos partidos estaban muy cerca de superar el 30%,
o de tener en torno a un 30% de la intención de voto, pero digamos que ambos se encuentran en escenarios muy similares a ocasiones anteriores en las cuales han ganado. Por ejemplo, el Partido Popular en el año 2011 tuvo una de sus victorias absolutas con el presidente Rajoy. En ese año, al igual que actualmente, el Partido Popular gobernaba en 11 de las 17 comunidades autónomas. O sea, tuvieron como una victoria electoral grandísima a nivel regional y luego arrasaron a nivel nacional. Entonces, este escenario es probable que se repita. O sea, incluso más, Diana, porque en este caso son 12 las autonómicas que ganó el Partido Popular, ¿no? Y que además obligó a adelantar las elecciones por parte de Pedro Sánchez, reconociendo que su partido había perdido el favor de los españoles. Tal cual. Claro, pero por otro lado está, que es también como el otro aspecto que señalan muchos analistas políticos aquí y que también es lo que sigue dejando a la gente en duda. O sea, de verdad hay muy pocas opiniones claras respecto a lo que va a suceder el domingo. Si bien la mayoría apunta que va a ganar el Partido Popular, no va a ser como sin cierta pelea, porque también recordemos que el Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, tuvo su victoria con menor cantidad de escaños en el año 2019. Es decir, Pedro Sánchez es el presidente, el único presidente de la historia de España que ha ganado el puesto de presidente con tan pocos escaños en el Congreso. Entonces, no sería de extrañar que nuevamente pudiera conseguir crear una coalición de partidos en oposición al Partido Popular lo suficientemente grande como para poder alzarse como presidente, que es otra probabilidad. Y también más ahora tomando en cuenta la popularidad que ha amasado la coalición Sumar a lo largo de estas elecciones. Sí. Recordemos que Sumar es un partido que no existía hasta abril de este año. Sí. Y desde entonces se ha alzado como uno de los favoritos. O sea, entra por primera vez a estas elecciones y ya dicen que va a ser la cuarta fuerza electoral más grande del país. Bueno, de hecho, Yolanda Díaz, su líder, en un sondeo que se hizo en mayo de 2023, se alzó como la política mejor valorada del país. Incluso por personas de sectores de la derecha. Entonces, esos son ciertos factores que nos permiten, o dificultan un análisis real de qué es lo que puede pasar, porque hay como pequeñas variantes que no habíamos visto hasta ahora. Diana, aunque sí es cierto, sí. Sí, conversamos con Diana Cid, ella es periodista venezolana radicada en Madrid, y dos preguntas que tengo para ti. La primera sobre esto, que también hay que poner el ojo en el crecimiento de estos partidos y estas posiciones que más bien se van un poco hacia los extremos, que hablabas del caso de Yolanda Díaz, pero también tenemos que mencionar el crecimiento electoral que ha tenido Vox, claro. En la otra acera del espectro político, pero ha ido creciendo y ganando, conquistando cada vez más escaños y es una fuerza que hay que medir, pero por otra parte, más allá del crecimiento de las posiciones un poco más extremas, también me gustaría preguntarte sobre la importancia que se le está dando en esta ocasión al voto latino, porque me resulta llamativo que cantidad de medios de comunicación y analistas están hablando del rol que puede tener, tanto así que están dedicando actos de cierre de campaña dirigidos específicamente a público latino, incluso incorporando cosas como juegos de béisbol, que no es un deporte que particularmente llama la atención de los españoles. Totalmente, sí. Estamos viendo una situación parecida a la que ocurrió en las elecciones estadounidenses y en general está empezando a pasar en muchos países europeos, pero específicamente en España, cada vez más el voto latino se ha hecho presente. De hecho, algunos analistas señalan que, por ejemplo, la victoria de Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, en las últimas elecciones regionales, fue en parte gracias al voto latino y al voto del migrante retornado, que gran parte de esos votantes venían también de Latinoamérica. Y entonces, por esta misma razón, pues varios partidos, sobre todo el Partido Popular y Vox, han intentado hacer esfuerzos por tratar de conquistar ese voto latino. Eso también se muestra, por ejemplo, en las alianzas que han hecho con partidos en otros países. O sea, Vox tiene relaciones con partidos en casi toda América Latina, incluyendo en Venezuela. Está el caso de María Corina Machado, ¿no? que ha sido sonado en ambas partes del Atlántico. Entonces, sí es real, o sea, esto está ocurriendo y se cree que puede ser un factor decisivo, sobre todo para el alza de partidos que hasta ahora no han sido
como fuerzas principales como lo pueden ser Vox o Sumar. Ahora, qué interesante, Diana, cómo se mueve la política española, porque fíjate la fotografía que tenemos en este momento. Un Partido Popular que es una derecha no radical, una derecha radical representada por Vox, después el Partido Socialista Obrero Español, que no es una derecha radical, sino más bien cercana a la socialdemocracia, y Sumar, que pareciera el extremo de esa izquierda, es decir, dos grandes bloques en el medio, el PP, el PSOE, y en los extremos Vox y Sumar, ¿no? Sí. No. Sí, yo creo que al final parte del problema o una de las grandes dificultades que ha tenido siempre España a nivel electoral es la dificultad para superar sus dinámicas bipartidistas, ¿no? O sea, recordemos que en este país hubo todo un movimiento de reforma que promovía la creación de más partidos políticos que intentaran romper con el bipartidismo. De hecho, de ese movimiento nació Unidas Podemos y el Partido Ciudadanos, que actualmente están prácticamente extintos porque ninguno de los dos se presentó a las elecciones. Así es. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de bueno, cómo esta dinámica ha cambiado y cómo eventualmente han vuelto un poco al modelo que existía a lo largo de finales de los 80 y principios de los 90, de un bipartidismo férreo, pero que quizás se ve un poco más diversificado por la división, ¿no? de los radicales y los más moderados. Diana, ¿y tú dirías que el hecho de que las elecciones sean en plenas vacaciones de verano, ¿a quién favorece? Bueno, es una buena pregunta. Hay personas que dicen que la estrategia fue un poco con la idea de crear un poco de shock en la población, ¿no? Acababan de ser, o sea, el anuncio de estas elecciones se hizo justo el lunes después de los resultados de las elecciones regionales, ¿no? Entonces la gente todavía estaba procesando lo que había pasado en el país, la forma en la que arrasó el Partido Popular en el dominio de las comunidades autónomas, cuando Pedro Sánchez salió en Televisión Nacional a decir que bueno, que efectivamente íbamos a celebrar elecciones en mitad de vacaciones. Entonces, no se sabe muy bien realmente quién va a favorecer. Probablemente yo creo que no va a tener tanto impacto como la gente piensa, porque al fin y al cabo las personas que ya tenían intención de votar, aquí existe la figura del voto por correo, que te permite votar aunque no estés presente el día de las elecciones, ¿no? Y con bastante antelación. Entonces yo creo que en ese sentido pues no ha habido tanta influencia como quizás al inicio de la campaña electoral se pensó que iba a haber. Por parte de Vox han habido ciertos señalamientos de que todo el tema del voto por correo puede prestarse para que hagan trampa y demás, pero no han habido realmente como pruebas de que esto sea así o de que haya una influencia real en la intención de voto. Igualmente esto se confirmará pues cuando ya se escruten los votos el día domingo, ¿no? Bueno, Diana, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros estos minutos y dar cuenta de lo que será ese proceso electoral el próximo domingo, cómo va a quedar las fuerzas políticas distribuidas en el Parlamento y posteriormente cómo serán esas negociaciones para formar gobierno. Y recordemos que ya ha habido ocasiones en España, recuerdo hace algunos años, en el que incluso hubo varios procesos electorales porque no lograban las coaliciones necesarias para tener los escaños que son los que se requiere para poder formar gobierno en ese país. Así que un gusto haber conversado contigo, Diana. Claro que sí. Y en todo caso, nosotros muy pendientes de